Capítulo 1. El relicario roto en la fiesta de verano era una tarde perfecta en St. Mildred's Hollow, un pueblo tan irresistiblemente encantador que parecía existir fuera del tiempo. Los setos estaban pulcramente podados, las rosas florecían obedientemente, e incluso las nubes sobre los prados parecían flotar con cierta moderación inglesa. La fiesta anual de verano de Santa Mildred estaba en pleno apogeo en la plaza del pueblo. Banderines en suaves tonos pastel ondeaban en el cielo, los niños corrían entre el lanzamiento de bizcochos y la mesa de pasteles, y la esposa del vicario, la señora Chudleigh, se esforzaba heroicamente por llenar la tetera más rápido de lo que se vaciaba. La señorita Marple estaba sentada cerca del borde del prado bajo una sombrilla blanca, con las manos enguantadas cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Su labor de punto yacía intacta en la cesta a su lado. Siempre le habían parecido reveladoras las fiestas del pueblo, no por lo que ofrecían en mermelada o chutney, sino por cómo se comportaba la gente cuando creían estar siendo sociables. Esos días, decía a menudo, eran un vistazo a la personalidad, tanto refinada como desgastada. Ella había estado admirando la discreta manera en que la joven Emily Wingrave había devuelto un reloj de plata al bolsillo de la chaqueta de Peter Carmody, el chico. Aparentemente, no se dio cuenta de que lo había dejado caer mientras impresionaba a sus amigos en la tienda de cocos. Cuando comenzó la conmoción, fue el grito que rompió el ritmo de la tienda de té. Un grito agudo y estrangulado que atravesó el agradable zumbido de las conversaciones y el tintineo de la porcelana. Todos se giraron. En el extremo más alejado del césped, cerca de la carpa de evaluación de rosas, se encontraba la señora Elspeth McGilvery, pálida como la tiza, con los dedos aferrados al lateral de un pequeño joyero forrado de terciopelo. Su hija, la joven Frances McGilvery, permanecía a su lado, inmóvil, con la mano aún suspendida sobre la bandeja, ahora vacía donde antes reposaba un delicado relicario antiguo. «Se ha ido», jadeó Elspeth, con la voz entrecortada. «Lo han llevado», se escuchó un murmullo entre la multitud, una inclinación colectiva de orejas y cejas hacia adelante. «Lo vi hace un momento», balbuceó Frances. «Mamá, se lo estaba explicando a la señora Dawson cuando la señora Dawson, corpulenta y desconcertada, parecía igualmente desconcertada. «Solo me giré para comentar sobre el bordado del dobladillo», insistió. «Ni un segundo, ni siquiera». El agente Rowntree, llamado desde su puesto cerca del puesto de limonada, llegó furioso y serio. «Bueno, ¿de qué se trata todo? ¿Esto?» La señorita Marple, tranquila y casi impasible, observaba cómo el pueblo ejecutaba su antigua y bien ensayada danza de la conmoción cortés. Una a una, las cabezas se giraron, las manos se llevaron a la boca y los susurros se extendieron, en el aire como humo. El relicario de Elspeth McGilvery, como pronto recordaron todos, no era una joya cualquiera. Había sido la envidia de la sociedad histórica del pueblo durante años, un óvalo de plata de finales de la época georgiana, con un único zafiro incrustado y grabado en la parte posterior con las palabras «Para A.M. siempre». Nadie sabía con certeza quién había sido A.M., pero el romanticismo del misterio había convertido el relicario en una pieza preciada en todas las exposiciones del pueblo desde antes de la guerra. «Quizás se cayó», sugirió alguien. «No se cayó», dijo Elspeth con brusquedad. «Estaba en el terciopelo, justo ahí, y ahora ha desaparecido». Rowntree intentó tomar notas, pero rápidamente quedó sepultado bajo una ráfaga de declaraciones contrapuestas y miradas especulativas. La señorita Marple se levantó lentamente de su asiento, se sacudió la falda y se acercó sigilosamente al lugar. No dijo nada, no hacía falta. Su sola presencia bastó para silenciar a varios aldeanos en medio del rumor. «Me pregunto», dijo con dulzura mirando la bandeja de terciopelo,
si no sería más sencillo de lo que creemos. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Tal vez, continuó, el relicario no haya ido muy lejos. Frances parecía confundida. ¿Quieres decir que alguien cercano se lo llevó? Quiero decir, dijo la señorita Marple con voz suave, que las cosas de valor sentimental tienden a permanecer muy cerca de quienes las valoran. Ella se volvió hacia Rowntree. ¿Podría sugerir una conversación discreta con quienes tuvieron acceso a la carpa durante el juicio? Y si puede, localice al señor Vernon Gale. Creo que estaba cerca cuando se colocó la bandeja. ¿Gale?, murmuró la señora Cranberry. ¿El sobrino del agente inmobiliario? Él mismo, dijo la señorita Marple. Un joven curioso, de mirada aguda y gustos bastante caros. Rowntree parecía nervioso, pero asintió y se marchó. La señorita Marple le sonrió a Frances. Fue muy amable de su parte mostrarle el relicario con tanta amabilidad a la señora. Dawson habla muy bien de usted. Frances se sonrojó, sin saber si la estaban elogiando o cuestionando. Al anochecer, el incidente había adquirido la forma de un misterio más que un mero robo. Resultó que el señor Vernon Gale no apareció por ningún lado tras el robo. Se había marchado temprano de la fiesta, alegando dolor de cabeza. No se le había vuelto a ver desde entonces. Al examinar la bandeja más de cerca, se observaron tenues marcas de manchas en el forro de terciopelo, extrañamente desiguales y no acordes con la forma en que habitualmente se exhibía el relicario. Luego estaba el curioso asunto de la cinta, una estrecha cinta azul pálido, con un extremo roto. Fue descubierta en la hierba cerca de la carpa del jurado, atrapada bajo la pata de un banco, como si la hubieran arrancado con prisa. La señorita Marple la examinó con delicadeza, sosteniéndola a contraluz. «Interesante», murmuró. «Muy interesante, de verdad». Esa tarde, cuando el sol se ponía tras los tejados de paja de St. Mildred y la fiesta de verano se disolvía, en recuerdos plagados de chismes, la señorita Marple regresó a su cabaña con expresión pensativa. Ella no creía en los accidentes. Tampoco creía que Vernon Gale hubiera actuado por mera codicia. No, algo en la forma en que Frances había dudado, en la colocación del listón y sobre todo en la elección del momento, en plena fiesta, cuando toda la atención estaba dispersa, sugería no un robo improvisado, sino algo más antiguo, más personal. La señorita Marple, sentada una vez más junto a su ventana, se sirvió una taza de té y cogió su cuaderno. Ella sospechaba que el caso recién había comenzado. Capítulo 2. La aldea reacciona a la mañana siguiente. El robo del relicario de McGilvery se había convertido en el único tema que valía la pena discutir en St. Mildred's Hollow. El aire en la oficina de correos del pueblo era eléctrico, una potente mezcla de lana húmeda, caramelos hervidos y especulación. La señora Withers, que operaba la centralita desde un cubículo en un rincón, ya tenía las mejillas rojas por el exceso de trabajo y la excitación de las llamadas que apenas oía. «Lo juro por mi gato pelirrojo», le susurró al señor Dillow. El sacristán, alguien le preguntó al jefe de estación si un joven subió al tren de las 5:42 a Londres anoche. «Debe ser por ese chico desaparecido, Vernon Gale». «Dije desde el principio que no servía para nada», murmuró el señor Dillow con tono sombrío. «Siempre andaba con una boquilla y se reía de cosas que no tenían gracia. Era un tipo malo, no». La panadería, donde el olor de los bollos de canela no podía contrarrestar el fuerte olor del escándalo, la señora Grantley estaba presidiendo la corte. «Bueno, recuerda lo que te digo», le dijo a la señora Arbuthnot. «Esa chica, Frances McGilvery, siempre ha sido demasiado lista para su propio bien. Nunca le gustó ser la segunda después de su madre en nada, ni siquiera en la exposición de flores. Probablemente esperaba perder el relicario y encontrarlo después, solo para ganarse el reconocimiento». La señora Arbuthnot asintió. «O venderlo, si me preguntas. Los jóvenes no tienen sentido de la herencia».
Y mejor no me hables de Peter Carmody, añadió la señora Grantley. Estaba merodeando por la carpa del juzgamiento antes que nadie. Ese tipo tiene las manos demasiado rápidas y sus coartadas demasiado lentas. Desde fuera, podría haber parecido que todo el pueblo se había convertido en un tribunal, donde cada ciudadano era jurado, fiscal o detective de salón. Pero dentro de su cabaña cubierta de hiedra, la señorita Marple tenía una opinión muy distinta. Se sentó junto al fuego de su sala de estar, hojeando el periódico local, The Hollow Herald, que ya había publicado una edición especial de la tarde, con el atrevido titular Misterio en la fiesta. Desaparece una herencia familiar. Había una fotografía granulada del relicario de una exposición anterior y una cita ligeramente exagerada del agente Rowntree sobre seguir todas las pistas razonables. La señorita Marple dio un sorbo a su té. «Querido Rowntree», murmuró, «un buen muchacho, pero con tendencia a seguir el aroma de la canela antes que la fuente del fuego». Esa tarde hizo su primera ronda de llamadas silenciosas. Su primera visita fue a la señora Dawson, quien, aunque todavía nerviosa, la recibió con una bandeja de galletas de mantequilla y un alivio apenas disimulado. «Ay, señorita Marple, no sé qué pensar», dijo, sentándose en el sofá de la sala. Solo aparté la mirada un segundo. ¡Un segundo! Y ahora todos actúan como si yo misma lo hubiera arrebatado. «Lo entiendo perfectamente, querida», dijo la señorita Marple con amabilidad, «y me atrevo a decir que nadie que te conozca se cree esas tonterías. Aún así, me pregunto si algo te pareció extraño. ¿Algún movimiento, alguna conversación inusual?» La señora Dawson frunció el ceño y pensó intensamente. «Bueno», dijo vacilante, «vi al joven Peter Carmody de pie detrás de Frances. Un rato estaba jugueteando con su manga, ahora que lo pienso. Pero bueno, siempre lo hace. ¿Habló con alguno de ustedes?» «No que yo recuerde, aunque...» «Ah, sí. Justo antes de darme la vuelta, oí a alguien decir algo sobre que el relicario no era real, que era una copia». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Qué curioso. ¿Y quién dijo eso? No estoy seguro. Pensé que era Peter, pero la voz venía de atrás». La señorita Marple sonrió cortésmente y pronto se despidió. Su siguiente parada fue la residencia Wingrave, donde la joven Emily la recibió con sorpresa, pero enseguida se enganchó con «Se temó». Ella siempre había admirado la inteligencia de la señorita Marple, sobre todo desde el misterio de los gemelos perdidos del vicario 2 veranos atrás. «Emily, querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «me preguntaba si notaste algo inusual ayer en la fiesta, específicamente en el momento de la desaparición del relicario». Emily se inclinó hacia adelante. «Bueno, fue extraño, ahora que lo mencionas. Vi al señor Gale, Vernon, alejarse de la carpa del jurado antes del grito. Caminaba muy rápido, y pasó a Frances y chocó con ella. Se le cayó algo, pero no pude ver qué. Ni siquiera miró atrás. Siguió caminando como si nada». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y Frances lo recogió?» «No». Miró a su alrededor como si no se hubiera dado cuenta. Luego entró en la tienda. «Eso es muy útil», dijo la señorita Marple cálidamente. Su última visita ese día fue al agente Rowntree, quien estaba revisando sus notas con mucha más frustración que éxito. «Señorita Marple», dijo, levantándose rápidamente, «me alegra verla. Todos la señalan, pero nada se sostiene». La señorita Marple sonrió amablemente. «Eso suele pasar cuando uno sigue el humo en lugar de la chispa. Dígame, ¿encontró algo en la casa de Vernon Gale?» Rowntree asintió. «Unos cuantos recibos, nada sobre el relicario, y la casera dijo que hizo las maletas a toda prisa». «¿Y a dónde dijo que iba?» «No lo hizo. Solo dejó una nota que decía, algo urgente, ponte en contacto, sin firma». La señorita Marple se dio un golpecito en la barbilla pensativamente. «¿Y la cinta? ¿Encontraste de dónde venía?» «Sí, de hecho. Coincidía con una cinta para el pelo que Frances llevaba puesta ese mismo día. Dijo que se rompió al inclinarse sobre la mesa de jueces.
pero no creyó que valiera la pena mencionarlo. La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. ¿En verdad ella? Esa tarde, de vuelta en su cabaña, la señorita Marple repasó el boceto mental que estaba elaborando. Un robo simulado, quizás. Pero, ¿por qué simular un robo solo para que parezca que alguien más lo hizo? Un niño que desapareció demasiado pronto. Aunque no sin motivo, una niña a la que se le había soltado el lazo en el momento menos indicado. Y sobre todo, rumores de que el relicario podría ser falso. Pensó la señorita Marple, era el susurro más interesante de todos, porque si alguien había difundido ese rumor en particular antes de que el relicario desapareciera, entonces el misterio no era sobre un robo. Se trataba de sustitución, y en algún lugar de St. Mildred's Hollow, alguien ya estaba usando la mentira. Capítulo 3. Investigación temprana. A la mañana siguiente, el tiempo mejoró, y con él el ambiente en el pueblo cambió. El sol matutino se filtraba suavemente entre la niebla, y los setos brillaban con el rocío. Sin embargo, a pesar del frescor del aire, los habitantes de St. Mildred's Hollow parecían inusualmente reservados. La emoción de la fiesta se había convertido en sospecha. La señorita Marple tomó el té junto a la ventana con la labor de punto en el regazo. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional del suelo y el lejano repique de la campana parroquial. Había hecho una lista mental, un registro informal de nombres, fechas e inconsistencias. Aún no estaba lista para acusar, pero sí estaba preparada para observar. Era media mañana cuando se aventuró a entrar en el pueblo. Su primera parada fue Green's Antiques and Curios, una tienda de fachada estrecha con escaparates polvorientos y un dueño al que se le podía halagar para que revelara cualquier cosa menos una traición. El señor Basil Green, redondo como una calabaza y tan misterioso como él, la saludó con una reverencia deferente. «Señorita Marple, siempre es un placer. ¿Está aquí buscando otra taza de té Royal Doulton para reemplazar la que le cayó mal a las rodillas del vicario el mes pasado?» «Hoy no, señor Green», dijo amablemente, aunque esperaba que me ayudara con algo más. «He oído que es todo un experto en medallones». «¿Medallones?», repitió con los ojos brillantes. «Bueno, sí, he tenido unos cuantos, georgianos, victorianos, incluso uno de la regencia con un mechón de pelo dentro». «¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando en el relicario de McGilvery», dijo, inspeccionando con indiferencia un expositor de relojes de latón. «¿Recuerdas cuándo fue la última vez que la señora McGilvery lo hizo tasar?» «Ah, esa». El señor Green se aclaró la garganta. «Preciosa pieza. Bueno, hace años que no la miro con detalle, pero la recuerdo bien. Plata con un pequeño zafiro grabado en el reverso. Auténtica, pero no única. ¿No es único?», repitió la señorita Marple. «Bueno, hay algunas piezas similares circulando de esa época», dijo. «Los joyeros no eran tan imaginativos como la gente cree. Un diseño popular podía ser copiado decenas de veces». «Fascinante», murmuró. «Y dígame, señor Green, si alguien quisiera hacer una réplica de un relicario así hoy en día, ¿podría hacerlo de forma convincente?» El señor Green se hinchó. «Con el artesano adecuado sí, pero hay que saber qué buscar. El peso lo delata, y la bisagra. Las réplicas modernas a menudo carecen del pestillo empotrado o usan piedras sintéticas. ¿Engañaría a un observador casual? Claro. Incluso la mayoría de los coleccionistas, si no fueran tan meticulosos». La señorita Marple sonrió. «Ha sido de mucha ayuda». Al salir de la tienda, un pensamiento se arraigó en su mente y se negó a dejarlo ir. ¿Qué pasaría si el relicario no hubiera sido robado? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran intercambiado? Su siguiente parada fue The Crown and Rose, la posada local donde Vernon Gale se alojaba desde la primavera. La casera, la señora Marla Kippins, recibió a la señorita Marple con su habitual energía nerviosa y un delantal ligeramente enharinado. «Supongo que vienes por ese chico», dijo sin preámbulos, secándose las manos,
con un paño de cocina. Supe que era un problema en cuanto pidió almohadas extra. Nadie con buen carácter necesita tantas almohadas. Me pregunto, dijo la señorita Marple, ¿si dejó algo? Solo una revista de viajes y crema para el pelo, dijo la señora Kippins con desdén. Pero... había algo más. Un recibo de Londres, metido entre todas las cosas en su Biblia de cabecera. Qué sorprendente, dijo la señorita Marple, con suavidad. ¿Puedo? Con cierta vacilación, la señora Kippins lo recuperó de un cajón detrás del mostrador de recepción. La señorita Marple tomó el recibo con delicadeza. Tenía fecha de 2 semanas, de una tienda de Portobello Road. El artículo decía, grabado personalizado de medallón de plata e incrustación de piedra, un zafiro. Ella dobló el papel y lo devolvió. Gracias, señora Kippins. Si la policía pregunta, guarde esto en un lugar seguro. La señora Kippins jadeó. ¿Crees que lo planeó todo? La sonrisa de la señorita Marple era indescifrable. No estoy sola. De camino a casa, la señorita Marple se cruzó con Frances McGilvery, sentada en un banco cerca del césped, con las manos en el regazo. Estaba pálida, con la mirada fija en el césped como si buscara algo perdido. La señorita Marple se acercó con un cálido saludo. «Querida, espero que lo estés aguantando». Frances se sobresaltó y luego esbozó una débil sonrisa. «Intentándolo. Todos parecen pensar que escondo algo. ¿Y tú eres?» Frances dudó. «No, pero es difícil». La señorita Marple se sentó a su lado. «Siempre me resulta difícil cuando nos vemos atrapados entre quienes somos y quienes nos dicen que debemos ser». Frances levantó la vista bruscamente. «No, me llevé el relicario. Nunca dije que lo hicieras». Una pausa. Luego, «¿Pero crees que algo anda mal?» «Creo», dijo la señorita Marple con dulzura, «que hay más cariño entre usted y el señor Gale del que su madre estaría dispuesta a admitir. Y creo que Vernon, a pesar de toda su fanfarronería, haría muchísimas tonterías para impresionar a la persona adecuada». Frances se sonrojó. Quería que le pidiera el relicario. Mamá jamás lo permitiría. Siempre dice que el sentimentalismo es una debilidad, y entonces Vernon intentó duplicarlo. Su silencio fue respuesta suficiente. La señorita Marple le dio unas palmaditas en la mano. «No te preocupes, querida. No creo que tuviera malas intenciones, pero la intención rara vez importa en estos casos. El momento oportuno sí lo es». Esa tarde, cuando el crepúsculo caía sobre los campos y los primeros murciélagos revoloteaban contra las chimeneas, la señorita Marple escribió una carta. Estaba dirigida a un viejo amigo de Londres, un joyero de Kensington, que le debía un favor de la época de una cierta reliquia desaparecida y un sinvergüenza con títulos falsos. Adjuntó un boceto del relicario, con medidas anotadas de memoria y estimaciones del señor Green. Y luego hizo una pregunta sencilla. ¿Se puede determinar si el grabado de un relicario se realizó durante el último mes, utilizando herramientas modernas? Lo selló, le puso sello y lo guardó para el correo de la mañana. Los aldeanos, sospechaba, seguirían contando sus historias durante algunos días más, pero pronto alguien cometería un error. Y cuando lo hicieran, ella estaría observando. Capítulo 4. Primeros sospechosos, el cuarto día tras la desaparición del relicario, amaneció despejado y fresco, con un toque de escarcha brillando en la reja de la iglesia. El clima fresco no logró calmar el hervidero de especulaciones que bullía en el pueblo. A la hora del desayuno, el consenso general se había vuelto claramente contra Vernon Gale. Al fin y al cabo, había abandonado la fiesta a toda prisa. «¿Cómo?», señaló el tendero. Una vez se jactó de haber estudiado arte en Londres, un campo resbaladizo para la mayoría de los aldeanos que se confunde fácilmente con la falsificación y otros talentos cuestionables. Y quizá lo más condenatorio de todo era que no había regresado. Esa mañana, el agente Rowntree visitó la cabaña de la señorita Marple, con las botas recién lustradas y el cuaderno en la mano como si fuera un salvavidas.
Hemos enviado una solicitud a las autoridades de Londres, anunció con evidente orgullo. El nombre del señor Gale se difundirá en todas las terminales ferroviarias y casas de empeño cercanas. Si intenta vender el relicario, no llegará muy lejos. Muy completo, dijo la señorita Marple, sirviéndose una taza de té. ¿Y si nunca tuvo intención de venderlo? Rowntree frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Algunas personas roban por dinero, dijo. Otras por amor. Rowntree garabateó algo vagamente en su cuaderno, aunque la implicación pareció incomodarlo. También hablamos con la señora McGilvery, añadió apresuradamente, y está completamente convencida de que fue Vernon. Dice que lo vio rondando la tienda toda la tarde y que siempre ha estado pendiente de la herencia de Frances. La señorita Marple arqueó una ceja. ¿Lo ha hecho ya? Sí, claro, lo ha dicho muy abiertamente. Dice que siempre sospechó que él buscaba algo más que una simple compañía. La señorita Marple no respondió, pero cuando Rowntree se marchó, complacida con el rumbo de su investigación, centró su atención en la carta sin abrir que reposaba sobre su escritorio. Había llegado con el correo de la mañana, abrió el sobre con un cuchillo de plata y desdobló la carta. La nota era breve, escrita con la letra angulosa de su conocido joyero londinense. Mi querida Jane, tus instintos, como siempre, son acertados. Un relicario que se ajusta a tus especificaciones fue encargado recientemente por un tal señor Gale. No, se reveló su nombre. El trabajo se terminó hace 10 días. Las herramientas de grabado utilizadas fueron completamente modernas y la incrustación, aunque bien hecha, es sintética. Una imitación competente, pero no antigua. Avísame si deseas más detalles. Atentamente, R. Cranston, la señorita Marple, sonrió. Así que Vernon efectivamente había falsificado una copia. Pero si así fuera, ¿dónde estaba el original? Y lo que es más curioso, ¿por qué sustituirlo? Más tarde ese día visitó la residencia de McGilvery para una visita de cortesía. La imponente casa de Lavender Row estaba tan impecable como siempre, con un seto de boj recortado y 2 jarrones a los lados de la puerta roja. Dentro, el aire olía ligeramente a agua de lavanda y almidón. La señora Elspeth McGilvery la recibió en el salón vestida con una blusa gris pizarra y una expresión de luto perfectamente compuesto. «Qué amable de tu parte pasar por aquí», dijo con frialdad. «Estos últimos días han sido horribles. Me atrevería a decir que siempre son las cosas sentimentales las que más se echan de menos». «Me imagino que sí», dijo la señorita Marple. «Hace mucho que tienes ese relicario, ¿verdad? Era de mi abuela. Un regalo de su prometido, aunque nunca se casaron, pobrecita. Gripe española». «Qué trágico», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Recuerda cuándo llegó a sus manos?» «Oh, cuando era niña. Me fascinaba. Siempre había algo romántico en el grabado». «Hasta mañana, siempre», repitió la señorita Marple. «¿Y cómo se llama tu abuela?» «Annabel Margaret», dijo la señora McGilvery sin dudarlo. «Era un tesoro», la señorita Marple asintió. «Dígame, ¿alguien más de la familia impugnó alguna vez la propiedad?» La mujer se puso rígida. «¿Por qué lo harían?» «Oh, no quise ofender», dijo la señorita Marple, restándole importancia con un gesto. «Solo que recuerdo haber oído una vez en la Sociedad Histórica que hubo cierta confusión cuando el relicario se donó por primera vez para su exhibición. ¿No estuvo bajo el cuidado de la familia durante décadas antes de que se incluyera en las exhibiciones del pueblo?» La señora McGilvery esbozó una sonrisa forzada. «Si hubo confusión, sin duda se resolvió. Mi madre siempre decía que era nuestra, por derecho». La señorita Marple bebió un sorbo de té y luego dejó la taza con cuidado. «¿Y sabías que Vernon Gale mandó hacer una réplica?» El color desapareció ligeramente del rostro de la otra mujer. «¿Una réplica?» «Sí, con grabados y todo. Una imitación muy buena, al parecer». Los dedos de la señora McGilvery temblaron apenas un poco mientras tomaba su propia taza. «Bueno, supongo que eso es de esperar hoy en día,
jóvenes sin ningún respeto por las reliquias familiares. Pero, ¿por qué molestarse en reemplazarlo, aunque solo sea para que desaparezca? Parece un crimen bastante sentimental, ¿no? La señora McGilvery no dijo nada. Esa tarde la señorita Marple dio un breve paseo por el cementerio. La luna estaba llena y clara en lo alto, y el suave crujido de la grava bajo sus pies era el único sonido mientras pasaba la puerta que conducía a los jardines traseros de la finca McGilvery. Se detuvo el tiempo suficiente para observar la sección rota de la cerca en el extremo más alejado. Los listones estaban curvados hacia adentro, como si alguien la hubiera escalado con prisa. Ella no se demoró, pero ella sonrió. Al día siguiente se produjo un acontecimiento muy inesperado. Vernon Gale regresó. Llegó en el tren de las 10:03, con un abrigo arrugado y con el aspecto, a todas luces, de un joven que llegaba tarde a la hora del té, más que de ser objeto de las sospechas de todo el pueblo. Caminó directamente a la estación de policía y se entregó. Rowntree, sorprendido por una eficacia poco común, mandó llamar a la señorita Marple de inmediato. Cuando llegó, Vernon estaba sentado en la oficina de atrás, con las manos juntas y la mirada fija. «No me lo llevé», dijo antes de que nadie pudiera hablar. «Hice una copia, eso es todo. Iba a proponerle matrimonio a Frances y darle algo que se pareciera al original, ya que su madre jamás se separaría de él». «¿Dónde está la copia ahora?», preguntó Rowntree. «Lo quemé», dijo Vernon. Después de enterarme de que faltaba el verdadero, sabía cómo quedaría. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «¿Y Frances sabía de tu plan?». «No lo hizo», dijo. «Quería que fuera una sorpresa». La señorita Marple golpeó el suelo con su bastón. «¿Y si te dijera», dijo en voz baja, «que el relicario original quizá nunca salió de la tienda?» Vernon se quedó mirando. La señorita Marple sonrió débilmente. Entonces, «Querido, diría que ya es hora de que alguien hable con Frances. O, mejor dicho, sobre Frances». Capítulo 5. Una pista oculta. La señorita Marple no durmió fácilmente esa noche, aunque el pueblo se había contentado con culpar directamente a Vernon Gale y Rowntree parecía ansioso por considerar el asunto concluido. Hacía mucho tiempo que había aprendido que los misterios no descansan simplemente porque el pueblo así lo quiere. Demasiadas piezas seguían sin encajar. El regreso de Vernon, su confesión de la falsificación, su honestidad cuando las mentiras habrían sido más útiles. Todo ello la dejó con la incómoda sensación de haber sido desviada del camino. Encendió una pequeña lámpara en su escritorio poco después de la medianoche y revisó sus notas. Aunque nada en su diario estaba escrito con un tono abiertamente investigativo, todos los patrones estaban ahí, inferidos de gestos, frases, cintas olvidadas y, sobre todo, un pensamiento persistente y persistente. Si Vernon nunca tocó el relicario original, ¿quién lo hizo? A la mañana siguiente, solicitó acceso a la carpa de almacenamiento de la fiesta, donde se habían guardado algunas mesas, decoraciones y bandejas sobrantes detrás de la vicaría. Mientras Rowntree estaba ocupado, fue Emily Wingrave quien se ofreció a ayudar. Curiosa como siempre y sin rechazar la perspectiva de una aventura. Las solapas de la tienda se abrieron con un suave silbido de aire viciado y polvo de verano. Rayos de luz se filtraban a través de la lona, proyectando largas líneas sobre los restos dispersos de banderines, cintas y un tambor de rifa olvidado. La señorita Marple examinó cada objeto con la soltura de la práctica. No fue hasta que levantó la bandeja original de terciopelo, aún ligeramente hundida en el centro, que encontró lo que ni siquiera sabía que buscaba, escondido debajo del borde de la bandeja, presionado firmemente entre el revestimiento de terciopelo y la base de madera, había un pequeño trozo de hilo negro, no cinta, no cordón, pero hilo de seda, fino y suave. Ella lo levantó delicadamente y lo sostuvo a la luz. «Bueno, bueno», murmuró ella. Emily se inclinó. «¿Qué pasa?». La señorita Marple sonrió. «Algo que alguien olvidó».
Esa tarde se detuvo en Myrtle's Haberdashery, la pequeña y pintoresca tienda del pueblo donde se vendían alfileres, adornos y el tipo de artículos que nadie en Londres sabía que necesitaba. La propia señora Myrtle estaba detrás del mostrador, cortando un rollo de encaje. «Ah, señorita Marple, ¿viene a reponer sus telas de bordado?» «Hoy no», dijo amablemente. Aunque me preguntaba, «¿Usted lleva este tipo de hilo?» Ella produjo la seda negra. La señora Myrtle lo examinó. «Claro, recibimos unos rollos la semana pasada, de muy buena calidad. Para trabajos delicados, ribetes de encaje, puños, remendar reliquias». La señorita Marple sonrió. «¿Y vino alguien últimamente a pedirlo?» La señora Myrtle lo pensó. «Déjame pensar. Bueno, sí. Le vendí algunos a Frances McGilvery. 2 carretes, creo. Dijo que estaba remendando ropa para su madre. ¿Mencionó qué tipo de prenda?» «No, que yo recuerde, pero sí recuerdo que me pareció una elección curiosa. No se usa mucho para zurcir, un poco extravagante». La señorita Marple le dio las gracias, hizo una modesta compra de dedales para mantener las apariencias y regresó a su cabaña con la tranquila satisfacción de un cazador que ha descubierto el borde de un sendero. Esa noche invitó a Frances a tomar el té. La joven llegó puntualmente, vestida de azul pálido y con un porte notablemente más tranquilo que antes. Pero, como la señorita Marple había observado durante muchos años, es a menudo cuando los jóvenes se sienten más aliviados cuando corren el mayor peligro de traicionarse a sí mismos. Se sentaron junto a la ventana. Los pájaros terminaban su canto vespertino y el suave tintineo de la porcelana disimuló el silencio que siguió a la pregunta de la señorita Marple. «Dime, querida», dijo con ligereza, «¿alguna vez has intentado bordar?» Frances parpadeó. «¿Bordado?» «Sí, o quizás un remiendo fino. Me di cuenta de que compraste hilo de seda en Myrtle's, una elección poco común para alguien de tu edad». Frances dudó. «Era para el cierre de un broche, en realidad, uno de mamá. El hilo parecía tan delicado que envolvía la bisagra». «Qué curioso», dijo la señorita Marple sonriendo. «La mayoría usaría alambre de joyero, o se lo llevaría a alguien como el señor Green». La taza de Frances tintineó suavemente cuando ella la dejó. «No pensé que valiera la pena tanto». «Alboroto. Claro. Pero me pregunto». La señorita Marple se inclinó hacia adelante y habló con tono amable. «¿Sabías del plan de Vernon?» Frances no respondió. «¿Lo ayudaste? Quizás sin darte cuenta de las consecuencias. ¿O intentaste detenerlo? Aún así». Frances permaneció en silencio, y entonces las palabras llegaron, apresuradas y cortantes. «No quise que pasara nada de esto». «Lo sé», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pensé que era una tontería». La copia pretendía ser una broma, un gesto romántico. Pero cuando la vi, la auténtica al lado, simplemente no pude soportarlo. «¿Por qué no?» Los ojos de Frances brillaron. «Porque nunca tuvo intención de dármelo, jamás. Dijo que algún día iría a un museo, como si yo no fuera digna, como si solo fuera la guardiana temporal del apellido McGilvery». «¿Y entonces?», preguntó la señorita Marple suavemente. «Los cambié», susurró. «Escondí el original en el bolsillo de mi abrigo antes del juicio. Pensé que, si la falsificación se perdía, nunca extrañaría la verdadera. Pero, ¿luego Vernon se fue?» «Entró en pánico», dijo Frances con amargura. «Pensó que lo culparían, así que quemó la copia. Y yo no pude volver atrás. Era demasiado tarde». «¿Y el original?» Una pausa. Entonces, en voz baja, «En mi costurero, debajo del forro». La señorita Marple acompañó a Frances a su casa y le pidió hablar con su madre. La señora McGilvery la saludó con gélida cortesía, aunque su compostura flaqueó cuando la señorita Marple, sin florituras, le presentó el relicario en la palma de su mano. «Quizás debería reconsiderar la herencia de su hija», dijo la señorita Marple con voz serena. «Puede que sea la única que la haya amado de verdad». Elspeth no dijo nada.
pero la forma en que sus labios se tensaron en las comisuras le dijo todo a la señorita Marple. Más tarde, cuando pusieron al día al agente Rowntree, aunque con los nombres suavemente disfrazados, se quejó de lo imposible que era interrogar adecuadamente a las mujeres. Holmes, pensó la señorita Marple con un extraño destello de travesura, habría estado de acuerdo con él, aunque no por la razón que él pretendía. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. Durante un día breve y tranquilo, no se habló de robos, escándalos, ni medallones en St. Mildred's Hollow. Pero, claro, esto solo significaba que los chismes se habían trasladado a interiores, tras las cortinas de los salones de té, en salones ordenados y entre jadeos intercambiados sobre el tendedero. La gente fingía olvidar, pero en St. Mildred's nada se olvidaba del todo. La señorita Marple, que había pasado la mañana podando sus rosales con la misma serena atención que dedicaba a desmontar coartadas, había recibido una nota inesperada en la bandeja del desayuno. Fue firmado con la cuidadosa e inclinada letra de Frances McGilvery. Tut, señorita Marple, he recordado algo que antes no me parecía importante. Prefiero decírtelo en persona. ¿Puedes venir después del té? F.M. la señorita Marple, que sabía muy bien con qué frecuencia la verdad se filtraba por las grietas de la culpa, dejó la nota y reanudó su recorte con un poco más de propósito. A las 4:30, ya estaba caminando nuevamente por el sendero de McGilvery. Frances la recibió en la puerta trasera y la condujo a través de la cocina hasta un estudio lateral, pequeño y lleno de libros, lleno de un ligero aroma a lavanda y aceite de limón. No, quería hablar delante de mamá, dijo en voz baja. Esta vez no. La señorita Marple asintió. Lo entiendo, querida. Frances jugueteó con sus mangas. Después de la fiesta, al día siguiente de que desapareciera el relicario, mi tío vino de visita. La señorita Marple arqueó una ceja. ¿Tu tío? Sí, el tío Crispin, el hermano menor de mi madre. Vive en Bath. Hace años que no lo vemos. Él y mi madre discutieron después del testamento de mi abuelo. ¿Sobre qué? Frances dudó. Joyas, el relicario en particular. Mi abuelo quería que me lo dieran, pero mi madre, bueno, se negó. La señorita Marple juntó las manos con suavidad. ¿Y qué lo trajo de vuelta ahora? Frances esbozó una media sonrisa triste. Eso es lo raro. No dijo por qué. Solo vino a tomar un té, me preguntó cómo estaba, y se fue en menos de una hora. Ni siquiera se quedó a cenar. Pero lo encontré más tarde esa noche, solo en el salón, mirando la repisa donde solía estar el relicario. ¿Y tu madre? Ella no lo sabía. No se lo dije. Pensé que tal vez había vuelto para enmendarse. La mirada de la señorita Marple se detuvo en el rostro de la joven. ¿Crees que estaba buscando el relicario? Sí, dijo Frances. Pero más que eso, creo que él creía que era suyo desde el principio. Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su sala de estar junto al fuego, recordando un recuerdo medio olvidado de un boletín parroquial publicado 15 años antes. Una breve mención de una disputa familiar en la finca. McGilvery, relacionada con la distribución de reliquias. Ella cogió su álbum de recortes del escritorio y hojeó los recortes descoloridos, amarillentos por el paso del tiempo y el polvo. Allí estaba. Crispin Allerton. McGilvery presentó una demanda menor por artículos controvertidos del patrimonio de su difunto padre, alegando discrepancias en la división de los bienes familiares. El asunto se resolvió informalmente. Ella cerró el libro y se recostó, quizás asentado, pero no olvidado. A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó una vez más al señor Basil Green, el anticuario. «Ah, ¿ha vuelto por más tazas de té, señorita Marple?», gritó desde detrás de una pila de platillos Wedgwood. «No exactamente», dijo con una sonrisa. Tenía curiosidad. ¿Ha tratado con el señor Crispin McGilvery? El señor Green se enderezó. ¿Crispin? Cielos, hacía años que no oía ese nombre, pero tú lo has oído.
Ah, sí, vino a verme una vez, hace años, poco después de la muerte del señor McGilvery. Quería una tasación de una caja de recuerdos, nada destacable, claro, pero hubo mucho revuelo por una cadena de reloj y unos gemelos. ¿No es un relicario? El señor Green frunció el ceño. No, aunque preguntó cuánto podría alcanzarse por una pieza así, si fuera antigua y llevara un grabado familiar. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero una luz brilló en sus ojos. ¿Y le diste una respuesta? Es solo una cifra aproximada. Dijo que estaba preguntando por un amigo. Me dio la impresión de que se refería a sí mismo. Esa tarde, la señorita Marple recibió otra visita, inesperada, aunque no indeseada. Lady Helen Somersby, profesora de música jubilada y una de las amigas más antiguas de Elspeth McGilvery, llegó con una lata de galletas de jengibre y un montón de disculpas por haber llegado sin avisar. Pero la señorita Marple había aprendido hacía tiempo que la gente rara vez llega sin avisar. Casi siempre llega cuando hay algo que decir. Mientras tomaba una segunda taza de té, Helen suspiró. Ha sido un asunto terrible lo de Elspeth y el relicario. Siempre ha sido una mujer orgullosa, pero nunca pensé que llevaría el apellido como una espada. La señorita Marple levantó la vista. ¿Se refiere a su insistencia en conservar las reliquias? Sí, y en lo que se considera digno. Pobre Frances, siempre comparándose con algo inalcanzable. Helen tomó una galleta y luego agregó con cuidado. ¿Sabías que Elspeth cambió el testamento? La señorita Marple arqueó una ceja. Hizo que el abogado de la familia lo revisara hace 2 años. El relicario, entre otras cosas, debía pasar directamente a la sociedad histórica local, no a Frances. Ya veo, dijo la señorita Marple en voz baja. Afirmó que protegería el legado, añadió Helen, pero me pregunto si no fue simplemente su forma de castigar a Frances por desafiarla. La señorita Marple no dijo nada, pero su mente exploró una nueva teoría. Tal vez el relicario no fue robado por ira o incluso por desesperación. Tal vez lo habían tomado para preservar una verdad que Elspeth estaba tratando de borrar. Esa tarde, mientras el sol se ponía atrás, los castaños, la señorita Marple hizo una última nota en su diario antes de apagar la lámpara. El relicario nunca fue el tesoro. La historia que contaba y la herencia que amenazaba sí lo fue. Capítulo 7. Otro giro la calma que se había instalado brevemente en St. Mildred's Hollow resultó ser un velo frágil. Se rasgó de golpe el jueves por la mañana debido a un robo. No se trata de un allanamiento ruidoso y estrepitoso, sino de algo más siniestro, una entrada precisa y silenciosa a un espacio cerrado que debería haber permanecido privado. Ocurrió en Green's Antiques, en algún momento entre el timbre de cierre y el amanecer. El propio señor Basil Green descubrió la intrusión. Llegó, como siempre, a las 8 en punto, solo para encontrar la cerradura de su puerta trasera forzada y la pequeña vitrina junto a la caja registradora que contenía sus broches victorianos más valiosos, forzada. Curiosamente, solo faltaba un elemento, ni los broches, ni las monedas de plata, pero un pequeño relicario, engastado con piedras pegadas, marcado copia, estilo georgiano, y etiquetado por unas modestas 10 libras. Cuando la noticia llegó a oídos de la señorita Marple, estaba en la oficina de correos, hablando con la señora Withers sobre bulbos de tulipán, pero en cuanto escuchó los detalles, se quedó paralizada. ¿Qué dijiste que se llevaron?, preguntó. La señora Withers, sin aliento por los chismes, repitió la historia con entusiasmo. «¿Y el relicario?», murmuró la señorita Marple. «Por supuesto». Esa tarde visitó al señor Green, que todavía estaba paseándose dentro de la tienda, retorciéndose las manos y revisando los cajones por 7ª vez. «Señorita Marple, qué asunto tan terrible. No entiendo por qué alguien se tomaría tantas molestias por una reproducción. ¿Puedo ver dónde lo guardaban?». La condujo hasta la vitrina destrozada. «Estaba aquí», dijo.
En la última fila. Ni siquiera me había dado cuenta de que se había ido hasta que empecé a limpiar los cristales. Los broches estaban intactos. La señorita Marple se inclinó ligeramente para examinar el polvo que rodeaba la base del estante roto. Su mirada captó algo que brillaba tenuemente entre las astillas. Un diminuto fragmento de alfiler, no más grande que una semilla de pimiento. Ella lo recogió con cuidado. Un «cierre», murmuró. Se rompió limpiamente. Probablemente se soltó. El señor Green se inclinó. ¿Crees que alguien intentaba encubrir la falsificación? Al contrario, dijo con la mirada fija en la diminuta lasca de metal. Creo que alguien quiso enterrar la evidencia de que alguna vez existió una falsificación. Más tarde esa noche, regresó a casa con una lista nueva en la mente. Esta vez no eran sospechosos, sino motivaciones. ¿Quién se beneficiaría al destruir el relicario falso? ¿Quién temía que pudiera ser reconocido, rastreado o recordado? Y lo más inquietante de todo, ¿qué pasaría si el auténtico relicario, que ahora está en el costurero de Frances, no fuera real en absoluto? Esa noche preparó su té lentamente, mientras sus pensamientos volaban en círculos como pájaros sobre una tormenta. Se había realizado una falsificación, se había quemado, supuestamente, pero ahora otra falsificación había sido robada. Que significaba que alguien todavía estaba moviendo piezas detrás de escena, alterando el tablero, y en el momento en que eso ocurrió, la señorita Marple supo que ya no estaban tratando con sentimientos. Se trataba de una cuestión de intenciones. Regresó a la mañana siguiente a la casa de McGilvery. Elspeth abrió la puerta ella misma, con los labios apretados. Su tono se había vuelto más agudo cada día, como si defender su apellido requiriera ahora el doble de esfuerzo. ¿A qué debo esta visita?, preguntó fríamente. Quería preguntarle algo a Frances, dijo la señorita Marple, cortésmente. Sobre el relicario original. Ha salido, respondió Elspeth. Con la chica Wingrave. Seguro que anda diciendo tonterías y patrones de encaje. Ah, dijo la señorita Marple. Entonces quizá podría ayudarme. Dudo. Sin inmutarse, la señorita Marple continuó. ¿Recuerdas, hace muchos años, cuando tu padre les dejó sus... ¿Vienes a ti y a tu hermano Crispin? La columna de Elspeth se enderezó. Sí, y recuerdo que malgastó la mayor parte de su fortuna en antigüedades y litigios absurdos. También recuerdo, dijo la señorita Marple con suavidad, que usted conservó el relicario a pesar de que su padre tenía la intención de que pasara a manos de Frances. Elspeth apretó la mandíbula. Mi hija no está preparada para asumir responsabilidades. O quizás no estabas preparado para desprenderte del pasado. La mano de Elspeth tembló levemente en el marco de la puerta. Protegí lo que era mío. Entonces, ¿por qué reescribir tu testamento? Elspeth entrecerró los ojos. Eso no es asunto tuyo. El tono de la señorita Marple se suavizó. Si alguien creyera que mintió sobre su origen y buscara reemplazar el relicario con una falsificación, ¿no sería poético? Si le obligaran a proteger una versión falsa de su legado, mientras que el auténtico se desvanecía silenciosamente. Por primera vez, Elspeth pareció conmocionada. No sé qué quieres decir. La señorita Marple simplemente asintió. Entonces, quizás sea hora de descubrirlo. Esa tarde alguien llamó suavemente a la puerta de la señorita Marple. Era Frances y ella sostenía el relicario. Lo abrí, dijo. No lo había hecho antes. Pero necesitaba verlo. Ella lo pasó a manos de la señorita Marple. Dentro, debajo del pequeño zafiro, había un cuadrado de papel de seda doblado. La señorita Marple lo desdobló. Decía, al C.M., como lo prometí, devolver lo robado. Soy la señorita... Marple parpadeó una vez. No era Annabel Margaret, como todos habían asumido, pero C.M. Crispin McGilvery. Las iniciales coincidían. Ella miró hacia arriba. Frances, querida, no creo que este relicario perteneciera a tu abuela. Frances palideció. ¿Y entonces quién? La señorita Marple
Pasó los dedos por la bisagra, por los patrones de desgaste, por la nota doblada. Creo que perteneció a tu tío abuelo, y creo que la reclamación de tu madre sobre él puede que nunca haya sido válida. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple. Señorita Marple siempre había creído que las mentiras más peligrosas no se contaban, sino que se vivían. Se podían construir vidas enteras en torno a ellas, adornadas con modales, herencia y decoro refinado. Y en Elspeth McGilvery había encontrado a una mujer que había vivido una mentira tan plenamente que se había vuelto indistinguible de su verdad. Pero la señorita Marple también creía que incluso las máscaras mejor usadas podían resbalarse, si uno sabía exactamente cuándo empujarlas. Y así, en una tarde gris y ventosa, me extendió una cordial invitación a tomar el té. Para Elspeth McGilvery, el salón de St. Mary Mead Cottage estaba vestido para la paz, mantas de batista frescas, el leve olor a madreselva y 2 tazas de su vino Assam, más fuerte en infusión junto al fuego. La señorita Marple recibió a Elspeth con el equilibrio justo de calidez y curiosidad. «Qué amable de tu parte venir», dijo asintiendo. «Pensé que estarías agotado con todo lo que está pasando». Elspeth permaneció sentada rígida, con sus guantes grises doblados en el regazo. «Agradezco la invitación, aunque sospecho que tienes en mente algo más que tomar un té». La señorita Marple sonrió levemente. «Oh, nada demasiado siniestro, solo claridad». Sirvió el té, añadió una rebanada de pastel de semillas a cada plato y esperó, hasta que las tazas estuvieron medio vacías, cuando los nervios se calmaron y el orgullo se suavizó. «Encontré algo curioso en el relicario», empezó la señorita Marple. Una nota, la mano de Elspeth, vaciló en el asa de la taza. «Ah, sí», continuó la señorita Marple observando atentamente. Escondido justo debajo de la piedra, un cuadrado de papel de seda doblado, descolorido pero legible. Decía, «ACM, como prometí, devolver lo robado». El silencio se hizo más espeso. La señorita Marple bebió un sorbo de té. «Qué raro, ¿verdad? Que las iniciales no coincidan con el nombre de tu abuela. Annabel Margaret, ¿verdad?» La voz de Elspeth sonó tensa. «Sí», mientras que CM. La voz de la señorita Marple se fue apagando, pensativa. Podría ser Crispin McGilvery. Pasó un tiempo. Entonces Elspeth alzó la barbilla. «Mi hermano no tiene derecho al relicario». «Quizás no tenga ningún derecho legal», dijo la señorita Marple. «Pero uno sentimental, quizá. Esa nota, sin duda, sugiere que el relicario estuvo destinado a él». Elspeth entrecerró los ojos. Esa nota podría haber sido plantada. ¿Por quién? Elspeth no respondió. La señorita Marple se inclinó suavemente. «Dime, querida, ¿por qué cambiaste el testamento?» Elspeth exhaló bruscamente. «Porque Frances es una tonta. Se enamora con demasiada facilidad. Confía demasiado rápido. No permitiré que nuestro legado familiar se pierda por culpa de un chico encantador con un medallón falso». «Pero no fue Vernon quien inventó la primera mentira», dijo la señorita Marple en voz baja. «Oh sí, eso me impactó». Los labios de la mujer mayor se separaron, pero las palabras fallaron. La señorita Marple presionó suavemente. «Usted lo sabía, ¿verdad? Que el relicario no había sido de su abuela. Era la promesa que le hizo su padre a Crispin». Elspeth miró hacia otro lado y su voz sonó quebradiza. Desperdició todo lo demás. Esta era la pieza que importaba. «Reclamaste», dijo la señorita Marple, «porque pensaste que lo malgastaría, pero nunca imaginaste que volvería, ni a través de Frances, ni a través del amor». Elspeth no lo negó. En cambio, dijo en voz muy baja, «Escondí el relicario auténtico en la parte trasera de la prensa de lino la noche anterior a la fiesta. No quería que Frances lo usara en una exhibición romántica. Mi intención era devolverlo después». Los ojos de la señorita Marple permanecieron firmes. «Pero alguien se te adelantó». Elspeth levantó la mirada bruscamente. «Pensaste que Vernon se había llevado el auténtico. Pero no. Frances ya lo tenía.
Lo que recuperaste de la prensa de lino después no era el original, sino su réplica. Lo dejaron allí por accidente. El rostro de Elspeth palideció. La voz de la señorita Marple se suavizó. No sabías que tenías la falsificación en la mano. No hasta que se rompió el cierre y viste las costuras. Fue entonces cuando entraste en la tienda de Green, ¿verdad? Para destruir la segunda falsificación, la última que podía probar algo. El silencio entre ellos se prolongó largo y tenso. Entonces Elspeth habló. Siempre fue el chico de oro, encantador, débil. Yo era el que se quedaba, el que mantenía nuestro nombre limpio. Ella miró el relicario en la mano de la señorita Marple con algo que no era ni arrepentimiento ni afecto. Debería haberlo quemado hace años. Después de marcharse, la señorita Marple permaneció sentada un largo rato junto al fuego, sosteniendo suavemente el relicario en la palma de la mano. No era justicia lo que ella sentía. No fue un triunfo, fue una tristeza suave, por cómo la gente intentaba tan desesperadamente poseer aquello que nunca podría ser verdaderamente poseído: el amor, el recuerdo, el legado. Más tarde esa noche, la señorita Marple invitó a Frances a dar un paseo por el sendero junto a la vicaría. Pasaron bajo castaños que empezaban a adorarse, y la señorita Marple dijo, como a la ligera: «¿Tu madre no lo negará?» Frances parpadeó. «¿Qué? ¿El relicario?» «El legado, la verdad». «Ella no lo cuestionará». La voz de Frances tembló levemente. «¿Pero cómo?» La señorita Marple miró hacia el cielo teñido de dorado, porque ya no le queda nada que proteger. «Verás, querida, la verdad es algo terriblemente incómodo. Pero una vez que sale a la luz, se instala». Frances caminó en silencio a su lado unos pasos más. Luego susurró: «Gracias». La señorita Marple sonrió amablemente. «No era para mí». Capítulo 9. La revelación. La sala de estar de la vicaría se había elegido por su neutralidad. Era un lugar donde las disputas se resolvían con un té, no con acusaciones, y donde la verdad podía ofrecerse como si fuera una escritura, dicha con suavidad, recibida con amabilidad e imposible de refutar. La señorita Marple había organizado la reunión discretamente. Ella misma envió las invitaciones, notas sencillas con su letra pulcra y discreta. Nadie sabía con certeza quién más estaría presente al llegar, y para cuando cada uno se dio cuenta de que no estaba solo, ya se había acomodado en sus respectivas sillas con expresión educada y el corazón intranquilo. Allí estaba Frances. McGilvery, con sus manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo y una cinta azul pálido, apenas mantenía su compostura. Elspeth McGilvery, su columna recta como el atril del vicario, sus ojos fríos e ilegibles. Vernon Gale, recién afeitado y visiblemente incómodo, sentado junto al fuego y negándose a mirar a nadie a los ojos. El agente Rowntree, con los brazos cruzados y las cejas levantadas en señal de sospecha, pero sin saber muy bien por qué lo habían convocado. Y finalmente la señorita Marple, serena como siempre, con su cuello de encaje inmaculado, su voz tan cálida como siempre, dejó su tejido y comenzó a hablar. «Gracias a todos por venir. Sé que puede parecer extraño reunirse de esta manera, a estas horas, pero creo que es el mejor contexto para lo que debemos decir». Ella juntó sus manos. Durante la última semana ha habido mucha confusión en torno a un único objeto, un relicario, de plata, engastado con un zafiro y con unas iniciales grabadas que, hasta hace poco, ninguno de nosotros entendía. Ella miró a Elspeth. Durante muchos años se creyó que este relicario pertenecía a tu abuela, Annabel Margaret, y efectivamente, esa es la historia que le contaste a tu hija, y al pueblo, y a ti misma, Elspeth. No dijo nada, pero resultó que esa historia era errónea. Ella dio vueltas al relicario en su mano, y el desgastado grabado reflejó la luz de la vela. No fue grabado para AM, como afirmaste. Fue grabado por AM, para alguien completamente distinto, tu hermano, Crispin McGilvery.
Frances se quedó muy quieta. Vernon se movió ligeramente, sobresaltado. Rowntree abrió su cuaderno. La señorita Marple continuó, una pequeña nota escondida. Bajo la piedra lo confirmaba. ACM, como prometí, devuelve lo robado. Esa nota por sí sola no prueba gran cosa. Pero al relacionarla con el hecho de que tu hermano intentó hace años reclamar el relicario durante la división de los bienes de tu padre, empieza a tomar forma. Ella se volvió hacia Elspeth nuevamente. Lo conservaste. Quizás al principio por practicidad, luego por orgullo, y finalmente por algo más frío, la necesidad de mantener intacta tu versión de la historia familiar. La voz de Elspeth rompió el silencio. No lo robé. No, coincidió la señorita Marple, simplemente nunca lo devolvió. Una pausa. Luego miró a Frances. Y sin embargo, cuando Frances quiso usar el relicario en la fiesta, lo retiraste de la bandeja la noche anterior. ¿Por qué? Elspeth no dijo nada. Porque no confiabas en ella, respondió. La señorita Marple por ella. Porque temías que hiciera con ella lo que tu padre siempre pretendió, transmitirla. Ella asintió hacia Vernon, a alguien a quien amaba. Las mejillas de Vernon se sonrojaron, pero no habló. Pero no contabas con que Frances ya lo hubiera cogido, ni con que Vernon fabricara una réplica, ni con que, en tu prisa por devolver el relicario a su sitio, lo reemplazaras con la misma falsificación que Vernon quería desechar. La voz de la señorita Marple se suavizó. Cuando empezó la fiesta, lo que estaba en esa bandeja de terciopelo no era el medallón auténtico, era la imitación de Vernon. Y cuando desapareció, bueno, se convirtió en la excusa perfecta para acusarlo. Ella se volvió hacia Rowntree. Pero el relicario auténtico, Frances lo había escondido antes del juicio. No tenía intención de robarlo. Simplemente quería quedárselo antes de que quedara guardado. Para siempre en los archivos de la Sociedad Histórica, Frances habló por fin, con la voz temblorosa. No iba a venderlo, solo quería sentir que algo de la familia era realmente mío. La señorita Marple asintió. Claro que sí, ella. Volvió su mirada hacia el grupo y entonces llegó la pista más reveladora. El robo en la tienda de antigüedades del señor Green. Solo robaron un objeto, otro relicario de imitación, sin vender, sin nada destacable, pero una amenaza, porque resultó ser bastante inconveniente. Sus ojos volvieron a Elspeth una última vez, que hubo una segunda falsificación, y si existían demasiadas, con el tiempo alguien podría hacer la pregunta que esperabas no responder. ¿De quién era? ¿El relicario? Elspeth abrió la boca, luego la cerró. Sus manos, que habían estado apretadas, se relajaron lentamente. Frances se recostó. Se quedó sin aliento como si el aire escapara de un globo. Vernon se giró hacia ella con los ojos abiertos, pero sin decir nada. Todavía no. El agente Rowntree estaba garabateando frenéticamente. La señorita Marple se puso de pie. No presentaré cargos, dijo simplemente. Esa decisión les corresponde a los presentes. Pero les diré esto. Hay muchas maneras de robar algo, y no todas implican llaves o vitrinas. El robo más peligroso es el del legado, el de la memoria, el de la verdad. Ella se volvió hacia Frances. Mereces elegir qué historia contar a continuación. Luego recogió sus cosas, agradeció al vicario por el uso de su salón y se fue. Mientras caminaba por el sendero de piedra bajo las estrellas del atardecer, sintió, por primera vez esa semana, que una tranquila resolución se apoderaba de ella. La verdad, una vez dicha, no hace falta gritarla. Simplemente se quedó allí. Capítulo 10. Consecuencias. Pasó una semana antes de que el pueblo volviera a hablar de otras cosas. La conversación volvió al estado de los crisantemos del vicario, la cuestionable moralidad de la ginebra de ruibarbo de la señora Granley, y si los gemelos Wingrave eran realmente idénticos. El caso McGilvery, como llegó a conocerse,
Se guardó en un cajón ordenado con la etiqueta «Desafortunado asunto familiar» y se cerró con la discreción de un pueblo inglés demasiado educado para mencionar un escándalo y demasiado curioso para olvidarlo jamás. Pero los propios McGilvery aún no habían regresado a sus viejos patrones. Elspeth McGilvery no se retiró por completo de la sociedad, pero declinó todas las invitaciones en el futuro previsible. Se la veía pasear por el perímetro de su jardín con la cabeza gacha con más frecuencia que en sus visitas habituales a la oficina de correos o al gremio de mujeres. La arrogancia que antes la aferraba como un chal de seda ahora parecía más tenue, desgastada por los bordes. No había vuelto a hablar con la señorita Marple, ni había cuestionado la reclamación de Frances sobre el relicario. Algunas victorias, reflexionaba la señorita Marple, no se lograban en la conversación, sino en el silencio que la seguía. Frances, por su parte, había cambiado de forma más sutil y discreta. Ya no se apresuraba a saludar a los transeúntes, ni se disculpaba tan rápido al interrumpir conversaciones. Ahora había una calma en ella, una sensación de propiedad arraigada. De sí misma, ella y Vernon fueron vistos juntos de nuevo, caminando por el callejón hacia la librería, sentados en el banco de piedra cerca del cementerio. Nunca hablaron públicamente de los hechos, nunca mencionaron falsificaciones, testamentos ni robos. Pero había una dulzura en la mirada de Vernon y una nueva firmeza en la forma en que ella le devolvió la mirada. La señorita Marple, observándolos desde la ventana de su salón una mañana, sonrió débilmente y volvió a su labor de tejer. Unos días después, el agente Rowntree llegó a su cabaña con una cesta de peras y una expresión dividida entre la confusión y la admiración a regañadientes. Solo. Quería darle las gracias, señorita Marple, dijo, rascándose detrás de la oreja. Todo me habría llevado semanas llegar a la mitad. Estoy segura de que lo habrías conseguido con el tiempo, respondió con un brillo en los ojos. Eres muy metódico. Se te da bastante bien interrogar a la gente. Solo necesitas un poco más de... ¿Escucha? Rowntree parpadeó. ¿Escuchando? A lo que no se dice, aclaró con suavidad. A menudo es más revelador que lo que se dice. Él asintió solemnemente, aunque claramente no estaba seguro de si lo estaba felicitando o dándole tarea. Ella le entregó un frasco de mermelada de ciruela y lo despidió. Esa tarde la señorita Marple recibió una carta. No era una nota formal, pero una nota doblada se deslizó por su buzón sin sello. Dentro había un breve mensaje escrito con la elegante letra de Frances. Gracias por verme cuando yo mismo no podía verme. He devuelto el relicario a su caja, pero no a su pedestal. Hay verdades que conviene guardar en privado. Espero que algún día pueda comprender su significado. Con silenciosa gratitud, F. La señorita Marple sostuvo la carta por un momento y luego la colocó entre las páginas de un pequeño diario de cuero donde guardaba los nombres de cada misterio que había resuelto, aunque nunca para registro público. Encendió una vela, se sirvió un modesto brandy y se sentó junto al fuego. Allí, en el suave silencio de la tarde, reflexionó no sobre el crimen, sino sobre su causa. El relicario no había sido más que una joya en realidad, una baratija cuyo valor solo se debía a la emoción que llevaba prendida. Pero en su pequeño óvalo se había gestado una guerra de posesión, resentimiento y promesas olvidadas, no por su valor, sino por lo que debía representar. Y ese, pensó la señorita Marple, era el verdadero peligro de los recuerdos. No solo contienen recuerdos, contienen historias. Y las historias, una vez contadas erróneamente durante mucho tiempo, comienzan a creerse. Tomó un sorbo de brandy, cerró los ojos por un momento y susurró a la luz del fuego. Las familias son rompecabezas muy interesantes. Siempre es la pieza que falta, la que causa más problemas. La vela se quemó menos. El relicario, ahora oculto en un costurero,
permaneció en un lugar desconocido, pero no olvidado, y el pueblo, como siempre, volvió su mirada hacia la merienda del día siguiente.